Hoy vamos a ver sistema reproductor femenino o le pueden llamar sistema reproductor de las personas con vulva o de las personas con útero, ¿sí? Como a ustedes les resulte más cómodo. Vamos a hacer un repaso de anatomía, que igual esto ya lo deben recontra saber. Tenemos los ovarios, las trompas uterinas, el útero, ¿sí? Que se divide en un fondo, en un cuerpo y en un cuello o cervix, y la vagina, ¿sí? Vamos a arrancar por los ovarios. ¿Les parece que los ovarios son un órgano macizo o un órgano hueco? Macizo. Macizo. Bien, son un órgano macizo, ¿sí? Y podemos diferenciar una corteza, ¿sí? Periférica, y una médula central, ¿sí? Y fíjense que en la corteza encontramos estas estructuras que ahora vamos a ir a ver en más aumento y que son de diferente tamaño, ¿sí? Bien. Primero, el ovario va a estar rodeado por un epitelio superficial, ¿sí? O mal llamado epitelio germinativo, que es un epitelio cúbico simple. Por debajo vamos a tener la falsa túnica albuginea, que es un tejido conectivo colágeno denso no modelado, y por debajo vamos a encontrar estas estructuras. ¿Saben a qué corresponden? ¿Es un folículo? Bien, es un folículo, ¿sí? ¿Y los folículos, por qué están formados? ¿Qué célula? El ovocito. Bien, el ovocito. Y si yo les pregunto, ¿el ovocito es esto y este es su núcleo? ¿O el ovocito es esto y este es su núcleo? ¿Qué me dicen? ¿Opción A u opción B? ¿La A? A. ¿Este es el ovocito y este es su núcleo? Sí. Incorrecto, ¿sí? El ovocito es todo esto, ¿sí? Todo esto es el ovocito con su citoplasma. Este es el núcleo y este es el nucleolo, ¿sí? El ovocito es una célula que es enorme, ¿sí? Y vamos a ver que los ovocitos forman parte de estos folículos que van a estar en diferentes estadios según el desarrollo del ciclo sexual, ¿sí? Y vamos a ver que los podemos clasificar en los folículos ováricos preantrales y en los folículos ováricos antrales, ¿sí? En los preantrales, el primero que vamos a encontrar es el folículo primordial, ¿sí? Que está formado por el ovocito, que es toda esta célula, ¿sí? Recuerden que este es su núcleo, y va a estar rodeado por células foliculares, ¿sí? Que son un epitelio plano simple, ¿sí? Fíjense que hay un montón de folículos primordiales y a medida que vayamos avanzando en el desarrollo, vamos a encontrar menor cantidad de los folículos que siguen. ¿Queda alguna duda con esto? No. No. Bien. Después de los folículos primordiales vienen los folículos primarios unilaminares, ¿sí? Seguimos teniendo el ovocito y ahora está rodeado por un epitelio cúbico simple, que ya no se llaman células foliculares, sino que ahora se llaman células de la granulosa, ¿sí? Y es un epitelio cúbico simple. Y en este momento el ovocito empieza a producir la membrana pelúcida, que ya la deben haber visto en embrio, ¿sí? ¿O no? Sí. Sí. Bien. Esta membrana pelúcida, recuerden que es Paz positiva, ¿sí? Porque tiene un montón de glucoproteínas. Entonces, teníamos folículo primordial, pasamos al folículo primario unilaminar, en donde pasamos de tener las células foliculares, que eran un epitelio plano simple, a tener las células de la granulosa, que forman un epitelio cúbico simple, ¿sí? Y se empieza a producir la membrana pelúcida. Si antes teníamos un folículo primario unilaminar y tenía una sola capa de células de la granulosa, y ahora tenemos dos o más capas, ¿cómo se va a llamar este folículo? Multilaminar. Bien, este es el folículo primario multilaminar, ¿sí? Las células de la granulosa empiezan a proliferar hasta tener muchas capas, ¿sí? Acá fíjense que vemos dos, pero podríamos ver más, ¿sí? Tenemos bien desarrollada ya la membrana pelúcida y se empiezan a organizar las tecas, ¿sí? Primero la que se organiza es la teca interna, que ahora la vamos a ver en el próximo folículo, ¿sí? Bien.
Y el último folículo ovárico preantral que tenemos es el folículo que puede llamarse secundario preantral o primario vesiculoso, ¿sí? Que está lleno de estas estructuras que corresponden a las vacuolas de Kollexner, ¿sí? Que es líquido con un montón de factores de crecimiento y otras cosas que van a ayudar al desarrollo del ovocito, ¿sí? Y acá ya tenemos, no, perdón, pensé que se veía, más desarrolladas lo que es la teca interna y la teca externa, que después en el próximo folículo las vamos a ver con más aumento. ¿Queda alguna duda hasta acá? No. 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 Bien. A partir del folículo primario vesiculoso o secundario preantral, las células de la granulosa y las células de la teca empiezan a desarrollar receptores para la LH y la FSH, que es liberada desde la hipófisis, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que son los folículos ováricos antrales, que se llaman antrales porque ya tenemos esta estructura que corresponde al antro folicular, ¿sí? Que se formó por todas esas vacuolas de Kollexner que se unieron y formaron el antro, ¿sí? Fíjense que ahora este folículo es mucho más grande que los que veníamos viendo anteriormente, ¿sí? Tenemos al ovocito con su membrana pelúcida, el antro folicular y todas estas células de la granulosa, ¿sí? Que fíjense que vemos una región de células de la granulosa rodeando al ovocito y después las células de la granulosa que quedan rodeando a lo que es el antro, ¿sí? Estas células de la granulosa que están rodeando al ovocito se van a llamar corona radiata, ¿sí? Estas células de la granulosa forman la corona radiata. Y las células de la granulosa que unen a la corona radiata con el resto de las células de la granulosa, es decir, estas que están acá, se van a llamar cumulóforo, ¿sí? ¿Queda claro esto hasta acá? Sí. Sí. Y ahora tenemos bien desarrolladas lo que son la teca interna y la teca externa. La teca interna está formada por células que son productoras de hormonas esteroideas, ¿sí? Porque van a producir estradiol, ¿sí? Androstenediona, ¿sí? Entonces, fíjense que tienen características de células productoras de hormonas esteroideas. Fíjense que tienen un citoplasma acidófilo pálido y en su ultraestructura, ¿qué van a tener bien desarrollado? El retículo liso. Bien, el REL, ¿qué más? Mitocondrias. Bien, las mitocondrias con crestas tubulares, que son características de las células productoras de hormonas esteroideas. ¿Y qué más si necesito producir hormonas esteroideas? ¿El Golgi? No. ¿Qué otra cosa me falta para producir esas hormonas? ¿A partir de qué se sintetizan? Lípidos. Bien, de lípidos, ¿sí? O sea que voy a tener inclusiones lipídicas, ¿sí? Recuerden que estas hormonas se sintetizan a partir de colesterol. Bien, las células de la teca interna, ¿sí? Van a tener receptores para la LH, ¿sí? Y van a producir androstenediona. ¿Qué pasa? La principal hormona que se produce es los estrógenos, ¿sí? Pero las células de la teca interna no tienen la enzima que transforma la androstenediona en estrógenos, que es la enzima aromatasa. Esa enzima la tienen las células de la granulosa. Entonces, la androstenediona pasa desde las células de la teca interna a las células de la granulosa, que sí tienen la enzima aromatasa, y la convierten en estrógenos, ¿sí? Las células de la granulosa son estimuladas por la FSH. ¿Queda claro esto? Sí. Abril, yo no entendí muy bien. ¿Podrías repetir lo último? Sí. Las células de la teca interna tienen, por un lado, receptores de LH, ¿sí? Las células de la granulosa tienen principalmente receptores de FSH. Las células de la teca interna van a producir hormonas esteroides, que en este caso es la androstenediona, ¿sí? Pero recuerden que en el ovario se produce estrógenos y progestágenos. Ahora,
Como las células de la teca interna no tienen a la enzima que transforma androstenediona en estrógenos, van a tener que llevar esa androstenediona a una célula que sí tenga esa enzima, que es la enzima aromatasa. Esa enzima está en las células de la granulosa, así que la androstenediona se transporta desde las células de la teca interna hasta las células de la granulosa para que se convierta en estrógenos. ¿Quedó? Sí, gracias, Abril. De nada. Bien, y por fuera vamos a tener a la teca externa, que está formada por el mismo tejido conectivo que forma el estroma, pero que en esta parte está más organizado. ¿Sí? ¿Queda alguna duda de eso hasta acá? No. No, no. Bien. El folículo que le sigue al folículo secundario es el folículo terciario o folículo de De Graaf, ¿sí? No tengo una imagen de ese folículo porque dura muy poquito tiempo. Y lo que pasa es que el ovocito, rodeado de su corona radiata, es liberado hacia el interior del antro folicular y después es expulsado del ovario hacia las trompas de falopio, ¿sí? O trompas uterinas. ¿Y qué es lo que pasa con el resto de las células que quedan de la granulosa y de la teca? ¿Saben? ¿Forman el cuerpo lúteo? Bien, se forma el cuerpo lúteo. Después vamos a ver una imagen de cómo van cambiando las hormonas en el ciclo, ¿sí? Pero sepan que en el día más o menos 13, 14, lo que ocurre es un pico de LH, ¿sí? Ese pico de LH, por un lado, me permite la ovulación y por otra parte va a transformar a las células de la teca y de la granulosa en células que ahora se van a llamar células granoluteínicas y células tecoluteínicas, ¿sí? Que estas células van a producir grandes cantidades de progesterona, ¿sí? Como el nombre lo dice, la progesterona es progestacional, ¿sí? Entonces yo necesito tener grandes cantidades de progesterona por si llega a haber fecundación, ¿sí? Para mantener ese embrión. Y estas células que vamos a encontrar dijimos que eran las células granoluteínicas y tecoluteínicas. Las que más van a abundar son estas que son las células granoluteínicas, ¿sí? Fíjense que son células grandes con un citoplasma acidófilo, núcleos esféricos y de cromatina laxa. Y en menor cantidad vamos a tener células tecoluteínicas, ¿sí? Fíjense que son de un tamaño un poco menor, ¿sí? ¿Queda alguna duda con esto? No. En caso de que no haya fecundación, este cuerpo lúteo va a involucionar y generar el cuerpo albicans, ¿sí? Que queda como una cicatriz en el ovario. Bien, y acá una imagen para que les quede de los folículos, ¿sí? Si le quieren sacar una foto, es el momento. Y acá un cuadrito, ¿sí? Que les va marcando los folículos que dependen de la FSH, bueno, el ovocito que lo vamos a encontrar en todos, donde aparece la zona pelúcida, las células de la granulosa, el antro y las tecas, ¿sí? Acá hay una distinción de folículo secundario, tengan en cuenta que la clasificación que usamos nosotros es la clasificación del Brusco, ¿sí? En donde tenemos el primario vesiculoso o secundario preantral y después el secundario, ¿sí? La diferencia es uno tiene las vacuolas de Kolexner y en el otro ya están todas unidas formando el antro. Bien. Ahora, dijimos que primero había un montón de folículos primordiales y al folículo terciario o de Graaf llega uno solo, ¿sí? Porque en cada ciclo solamente se libera un ovocito. ¿Qué es lo que pasa con el resto de esos folículos que fueron madurando hasta cierto punto en donde dejaron de responder a las hormonas? Van a degenerarse, ¿sí? Y esos folículos se llaman folículos atrésicos, ¿sí? Dentro de lo que es esta degeneración, lo que son los folículos preantrales de los antrales, van degenerando en diferentes tiempos sus estructuras, ¿sí? Pero se observan de esta forma. Esto que vemos acá corresponde a la membrana pelúcida, que es lo último que degenera, ¿sí? ¿Queda claro todo esto?
Sí. Sí, sí. Bien. Y después, en la médula ovárica, lo que vamos a encontrar es tejido conectivo, que es el mismo tejido conectivo que forma parte del estroma, y además podemos encontrar lo que se llaman células intersticiales, que son células de la granulosa que formaban parte de esos folículos que después entraron en atresia, ¿sí? Y que producen muy pocas cantidades de estrógenos. Bien, y acá un cuadrito de lo que pasa a nivel hormonal, ¿sí? Relacionándolo con lo que pasa en el ovario. Fíjense, inicialmente tenemos una fase folicular que es del día 1 aproximadamente hasta el día 13, ¿sí? Y fíjense que en cuanto a las hormonas tenemos bajos niveles de LH, que es la que está en amarillo, y bajos niveles de FSH, que es la que está en rojo, ¿sí? Y dijimos que a medida que estos folículos iban pasando de uno a otro, empezaban a producir estrógenos, ¿sí? Y fíjense que acá en celeste vemos cómo los niveles de estradiol empiezan a ascender más o menos en el día 11 o 12, ¿sí? Este aumento de los niveles de estrógenos lo que genera a nivel hipofisario es un feedback positivo. ¿Se acuerdan que siempre hablábamos de los feedback negativos? Bueno, acá hay un feedback que es positivo. Este feedback positivo lo que hace es estimular en la hipófisis la producción de LH, pero que todavía no se libera, sino que se empieza a acumular en la hipófisis hasta que llega a cierto umbral y es liberada de una sola vez, ¿sí? Por eso podemos ver un pico de LH, ¿sí? Este pico de LH lo que permite es la ovulación en el día 14 aproximadamente, ¿sí? Y esa LH lo que va a hacer es luteinizar después a esas células de la granulosa y a esas células de la teca que van a pasar a ser las células granuluteínicas y tecoluteínicas, ¿sí? Y dijimos que en el cuerpo lúteo se producía mucha cantidad de progesterona, ¿sí? Y fíjense cómo en verde que vemos a la progesterona en la segunda parte del ciclo que corresponde a la fase lútea, vemos un pico de progesterona, ¿sí? También hay un pequeño pico de estrógenos, ¿sí? Pero fíjense que la cantidad de progesterona que se produce es mucho más importante. ¿Tiene alguna pregunta con esto? No. No. Bien. Y acá puse una fotito para que vean la relación también con el útero, que ahora lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Bueno, pasamos a trompas uterinas o trompas de falopio, ¿sí? ¿Les parece que es un órgano hueco o un órgano macizo? Un órgano hueco. Bien, son un órgano hueco, ¿sí? Entonces lo vamos a dividir en diferentes túnicas, ¿sí? Vamos a tener una túnica mucosa, una muscular y una serosa, ¿sí? Inicialmente, en la túnica mucosa vamos a tener un epitelio ¿de qué tipo? Fíjense dónde estoy acá con el mouse. Cilíndrico simple. Bien, tenemos un epitelio cilíndrico simple, que va a tener células que son ciliadas y algunas células que son no ciliadas, pero van a secretar moco, ¿sí? Que van a ayudar al transporte del ovocito hacia la cavidad uterina, ¿sí? Entonces, en la túnica mucosa tenemos un epitelio cilíndrico simple y por debajo una lámina propia de tejido conectivo colágeno laxo, ¿sí? Luego vamos a tener una túnica muscular formada por músculo liso, con una capa circular interna y una longitudinal externa. Y por último, vamos a tener una serosa, ¿sí? Que ustedes ya saben cómo está formada la serosa. Tejido conectivo, con vasos, tejido adiposo, y por último, un mesotelio o epitelio plano simple. ¿Queda alguna pregunta con trompas? No. Tengan en cuenta el tiempo que le dedicamos a ver ovario y el tiempo que le dedicamos a ver trompas, ¿sí? Bien, pasamos a útero, ¿sí? ¿El útero es un órgano hueco o es un órgano macizo? Hueco. Bien, es un órgano hueco, ¿sí? Entonces va a tener diferentes capas, que en este caso cada capa tiene un nombre específico. ¿Saben cómo se llaman? Puede ser endometrio, miometrio
y la que empieza con P, pero no sé cómo sigue. Perimetrio. Perimetrio. Bien, perfecto. Vamos a tener un endometrio, un miometrio, que es todo esto, y finalmente un perimetrio. Fíjense el miometrio, lo prominente que es, ¿sí? Bien. El endometrio va a estar revestido por un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Que va a tener células secretoras y células no secretoras, ¿sí? Y fíjense que ese epitelio se invagina y forma estas glándulas tubulares, ¿sí? Y a este endometrio lo podemos separar en dos capas. Una capa basal, que es la que está en la región más inferior del endometrio, y una capa funcional, ¿sí? La capa funcional es la que se va a perder durante la menstruación, mientras que la capa basal durante la menstruación no se va a perder y va a regenerar posterior a la menstruación en la fase, no me sale el nombre, proliferativa, a toda esa capa funcional que se perdió durante la menstruación. ¿Queda claro esto? Sí. Sí. Si se pierde la capa basal, por ejemplo, por un aborto en situaciones totalmente... No quiero decir la palabra ilegal. En situaciones no realizadas bajo personas que estén capacitadas para hacerlo, ¿sí? Si se pierde esta capa basal, esa capa funcional no va a poder regenerarse. Entonces, este útero va a perder la capacidad de llevar adelante un embarazo, ¿sí? Bien. Y este endometrio dijimos que va cambiando durante el ciclo. Durante la menstruación perdemos lo que es la capa funcional, ¿sí? Luego tenemos una fase proliferativa, donde se va regenerando todas estas glándulas a partir de la capa basal, que las vemos bien alargaditas, ¿sí? El endometrio se va engrosando de tamaño, y posteriormente vamos a tener una etapa secretora, en donde el endometrio todavía se engrosa un poco más, pero además estas células que forman parte de las glándulas sufren edema y empiezan a secretar glucógeno, ¿sí? Que va a servir posteriormente en el caso de que haya anidación. Cuando el endometrio se encuentra en una fase secretora, y estas glándulas quieren seguir creciendo, pero ya no hay más lugar para que sigan creciendo, lo que pasa es que empiezan a, como si fuese a doblarse, ¿sí? Y adquieren un aspecto en serrucho, ¿sí? Entonces, este endometrio, en donde vemos glándulas tubulares, ¿sí? Que las vemos bastante lineales, ¿piensan que es una fase secretora o una fase proliferativa? Proliferativa. Bien, es una fase proliferativa, ¿sí? Donde todavía la capa basal está regenerando a la capa funcional. Bien, bueno, acá un poquito más de aumento del epitelio, de las glándulas que veníamos viendo recién durante la fase proliferativa. Y fíjense esta imagen, ¿sí? En donde estas glándulas adquieren un aspecto aserruchado, ¿sí? Que se llaman glándulas en serrucho. ¿Les parece que es la fase proliferativa o la fase secretora ahora? Secretora. Bien, es la fase secretora, ¿sí? ¿Queda alguna duda con eso? No. No. Bien. Y acá les puse un dibujito para que vean más o menos cómo vienen las glándulas con su irrigación, que están irrigadas por ramas de las arterias arqueadas, ¿sí? Y lo que pasa en la fase menstrual, unos días previos, es que estas arterias empiezan a contraerse de forma intermitente, ¿sí? Y en el día previo a la menstruación se contraen, pero de forma persistente. Entonces lo que pasa es que esa región del endometrio pierde irrigación, ¿sí? Entonces si pierde irrigación empieza a necrosarse. Después estas arterias se dilatan, pero sus paredes ya están débiles, ¿sí? Porque dejaron de recibir sangre esas mismas paredes arteriales. Entonces, esas paredes arteriales se rompen y esa sangre que pasa hacia la cavidad uterina arrastra a toda esta capa funcional que se necrosó porque no recibió
el aporte nutricional y de oxígeno y se pierde en forma de menstruación, ¿sí? Entonces tenemos la fase menstrual, aproximadamente entre el día 1 y 4, luego tenemos la fase proliferativa, ¿sí? Que dura más o menos hasta el día 20-21, y finalmente la fase secretora hasta el día 28, cuando después empieza una nueva menstruación, ¿sí? Acá puse un cuadrito como el de antes para que vean la relación de lo que pasa a nivel de las hormonas, a nivel del ovario y a nivel del útero, ¿sí? Fíjense que los primeros días de menstruación casi no hay niveles de estrógenos y progesterona, ¿sí? Y ocurre esa descamación en forma de menstruación. Luego tenemos la fase proliferativa, ¿sí? Fíjense cómo las glándulas endometriales empiezan a aumentar su tamaño y las ramas de las arterias arqueadas también empiezan a aumentar de tamaño. Todo esto coincide con qué fase del ciclo ovárico. Proliferativa. No, a nivel del ovario. Folicular. Bien, la fase folicular, ¿sí? La fase folicular va a coincidir con la fase proliferativa del endometrio, ¿sí? Y también con parte de la menstruación. Y después tenemos la fase proliferativa que coincide con el pico de progesterona, ¿sí? Y que coincide con la formación del cuerpo lúteo, ¿sí? ¿Y en qué fase del ciclo estamos acá? Luteínica. Bien, en la fase lútea, ¿sí? Tengan en cuenta hacer estas relaciones porque en el final muchas veces se pregunta algún día del ciclo, ¿sí? No les van a preguntar un día límite, pero les pueden preguntar, por ejemplo, en el día 20, qué está pasando a nivel del útero y a nivel del ovario y con las hormonas, ¿sí? Sepan hacer esa relación entre los diferentes momentos del ciclo, ¿sí? ¿Qué va pasando a nivel de hormonas, a nivel de ovario y a nivel de útero? ¿Queda alguna pregunta de esto? No. Bien. Por debajo del endometrio tenemos el miometrio, ¿sí? Que es una capa súper gruesa que está formada por músculo liso, principalmente en 3 capas, una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa, y que va a tener un montón de vasos, ¿sí? Fíjense, acá vemos un montón de vasos y núcleos de fibras musculares lisas. Y por último, que no hay foto porque no suele salir en los preparados, vamos a tener el perimetrio, que puede ser una serosa o una adventicia. Serosa va a haber solamente en la parte del fondo uterino y en la parte del cuerpo hacia posterior, ¿sí? Que corresponde a ese peritoneo que se pliega y forma el fondo de saco, ¿sí? En el resto del perimetrio vamos a tener una adventicia. Bien. Y ahora para pasar al siguiente preparado, vamos a hacer un repaso de algo de esto de acá, ¿sí? Que ya vimos. Dijimos que como parte del útero teníamos el cuello uterino o cervix, ¿sí? Y luego tenemos la vagina. ¿Qué epitelio vimos recién que había en el útero? Cilíndrico simple. Bien, teníamos un epitelio cilíndrico simple. Y ahora yo les voy a decir que en la vagina hay un epitelio plano estratificado, ¿sí? O sea que por acá en el cuello tiene que haber un cambio. En el cuello vamos a tener 2 regiones. Por un lado vamos a tener el endocervix, que es esta región interna del cuello, que va a tener un epitelio igual al de la cavidad uterina, o sea que va a tener un epitelio cilíndrico simple, y esta región de acá, que se llama exocervix, va a tener un epitelio plano estratificado, ¿sí? Igual al epitelio de la vagina. Y hay un momento en el que se cruzan estos 2 epitelios, ¿sí? Y forman lo que se llama lucha de epitelios, ¿sí? Que es un cambio abrupto de un epitelio a otro, ¿sí? Pasamos de un epitelio plano estratificado a un epitelio cilíndrico, ¿sí? Fíjense, acá tenemos endocervix con un epitelio cilíndrico simple, acá tenemos exocervix con un epitelio plano estratificado y acá esta rápida transición, ¿sí? Tengan en cuenta que este lugar donde hay transiciones tan abruptas y donde hay luchas de epitelios, es frecuente
la llegada de microorganismos y el posterior desarrollo de cáncer, ¿sí? Fíjense, con más aumento tenemos el epitelio cilíndrico simple y luego el epitelio plano estratificado. Bien. ¿Y qué es importante de esto? El preparado que vamos a hablar ahora, que es el preparado de extendido vaginal o mal llamado PAP, ¿sí? Tengan en cuenta que PAP es el nombre de la técnica, que es Papa Nicolau. El preparado es un extendido cervical, ¿sí? Bien. ¿Y cómo se hace todo eso? Primero, para tomar la muestra, se va a hacer lo que se llama colposcopía, ¿sí? Que es la visualización de las paredes de la vagina y del cervix, ¿sí? Se coloca un espéculo en el interior de la vagina y con esto, que es el colposcopio, que tiene una luz y un aumento de 10 por, podemos observar las paredes de la vagina y el cervix, ¿sí? La región exocervical, que se observa de esta forma. Fíjense, acá tenemos pared vaginal y acá tenemos el exocervix, ¿sí? Lo que se hace usualmente es usar ácido acético, ¿sí? Que lo que hace es darle una coloración blanquecina a esta región, ¿sí? Para diferenciar lo que se llama zona de transformación, que es ese pasaje entre el epitelio del exocervix y el epitelio del endocervix. Y lo que va a pasar después es la toma de la muestra para el extendido cervical, ¿sí? Con el espéculo todavía colocado, se toma una muestra, que puede ser con la espátula de aire, ¿sí? Que es esta espatulita que hay acá, que permite tomar una muestra de las células del exocervix, o el cytobrush, que es este cepillito que está acá, que permite tomar células del endocervix, y se extienden sobre un portaobjetos, ¿sí? Luego se fijan y se colorean con la tinción de Papa Nicolau y vamos a ver estas células, ¿sí? Dijimos que en el exocervix teníamos un epitelio plano estratificado, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes células según en qué región de esos estratos se ubican, ¿sí? Las células que van a estar en contacto con la membrana basal van a ser las células basales, ¿sí? Fíjense que tienen un núcleo bastante grande y de cromatina laxa, ¿sí? Y la relación entre el núcleo y el citoplasma, fíjense que hay poquito citoplasma y un núcleo bastante predominante, ¿sí? Luego vamos a tener células parabasales, ¿sí? Que son todas estas. Bueno, fíjense que ahora tenemos un citoplasma un poco de mayor tamaño con un núcleo que ahora se torna más pequeño en relación al citoplasma, ¿sí? Y sigue siendo un núcleo de cromatina laxa, ¿sí? A las células que veamos con una coloración azul las vamos a llamar cianófilas, ¿sí? Que toman este nombre por los colorantes que se usan en la técnica, ¿sí? Y a las células que veamos con una tinción rosada las vamos a llamar células eosinófilas. Bien, entonces, células basales y parabasales son siempre cianófilas. Luego vamos a tener las células intermedias, ¿sí? Que fíjense que ahora tenemos un citoplasma todavía de mayor tamaño y núcleos más pequeños, y la cromatina sigue siendo laxa, pero está un poco más condensada en relación a las células parabasales, ¿sí? Estas células intermedias también siempre son cianófilas, es decir, que también siempre son azuladas, y algunas vamos a ver que están plegadas, ¿sí? Cuando están plegadas reciben el nombre de células naviculares, ¿sí? Porque se asemejan a un navío, ¿sí? Que es un barco, ¿sí? Bien. Y por último vamos a tener las células superficiales. Fíjense que ahora la relación núcleo-citoplasma en relación a las células basales es opuesto. Tenemos citoplasmas bien grandes con núcleos bien chiquititos. Estos núcleos son de cromatina bien condensada, ¿sí? Se llaman núcleos picnóticos, ¿sí? Son bien chiquititos y de cromatina bien condensada. Y en el caso de las células superficiales, podemos ver células superficiales que sean eosinófilas, es decir, rosadas, o células superficiales que sean cianófilas, es decir, azuladas. ¿Tiene alguna duda con esto? Ahora vamos a verlas en un preparado, ¿sí? Si yo les pregunto, cuando predominan los estrógenos, ¿sí? Durante la fase folicular del ovario,
¿Qué piensan que va a haber más cantidad de células? ¿Superficiales, intermedias, parabasales o basales? Si tengo muchos estrógenos. ¿Intermedias? Superficiales. Superficial. A ver, ¿qué opinan? ¿Por qué intermedias o por qué superficiales? En la primera porción del ciclo. Superficial. Pero, ¿qué tiene que ver que sea la primera porción del ciclo? ¿Qué hacen los estrógenos? Es una folícula, crecer. Bueno, Los estrógenos hacen que todo prolifere, ¿sí? Entonces, si yo tengo todo este epitelio proliferando, va a haber más células superficiales, ¿sí? En cambio, en la fase lútea, cuando predominen los progestágenos, voy a tener mayor cantidad de células intermedias. ¿Queda eso? Sí. Para Sí. que tengan también ahí una relación, ¿sí? Las células parabasales las vamos a ver en extendidos de pacientes que sean posmenopáusicas, ¿sí? Y las células basales las vamos a ver en caso de que haya patología, ¿sí? Bien, acá tenemos una foto de un extendido, ¿sí? Fíjense primero esta célula que vemos acá, ¿sí? Tenemos poca cantidad de citoplasma con un núcleo bastante grande de cromatina laxa, ¿sí? ¿Qué les parece qué célula es? ¿Célula basal, parabasal, intermedia o superficial? Basal. Basal. Casi. Parabasal. Es una célula parabasal, ¿sí? Las células basales todavía tienen el núcleo un poco más grande, ¿sí? Bien. Esta célula que vemos acá, Superficial. bien superficial. Fíjense que es una célula bien grande, que tiene un montón de citoplasma, con un núcleo pignótico, ¿sí? Bien chiquitito y de cromatina bien condensada, y es una superficial eosinófila, ¿sí? Y esta célula que vemos acá, Célula Intermedia. intermedia. bien, es una célula intermedia, ¿sí? Fíjense que comparando el núcleo de la célula intermedia con el de las células superficiales, es un poquito más grande, y si bien la cromatina está condensada, todavía no está tan condensada como en las células superficiales, ¿sí? Es decir, que esta es una célula intermedia, y acuérdense que las intermedias siempre eran cianófilas, ¿sí? Fíjense, acá tenemos otra imagen, y esta célula, ¿qué les parece? Una superficial cianófila. Bien, perfecto. Es una superficial cianófila, ¿sí? Fíjense, acá tienen para comparar una superficial cianófila de una intermedia, ¿sí? Fíjense en la superficial, como vemos ese núcleo pignótico bien chiquitito de cromatina bien condensada, y en la intermedia vemos un núcleo un poquito más grande con una cromatina no tan condensada, ¿sí? Otras cosas que podemos ver en los extendidos es la presencia de algunos glóbulos rojos, si hubo alguna lesión durante la toma de la muestra, ¿sí? Podemos ver microorganismos, ya sea porque son de una infección que está cursando la paciente o de la flora normal de la vagina, ¿sí? Lo que más predomina son los lactobacilos, ¿sí? Podemos ver algunos leucocitos, principalmente neutrófilos, ¿sí? ¿Queda alguna duda con esto? No. No. Bien. Y traje un caso clínico. ¿Alguno se anima a leerlo? Si quieren, lo leo. Dale. Gracias, Camila- Pili. Camila, de 35 años, concurre a su chequeo anual con su ginecóloga. No tiene antecedentes médicos de relevancia. Sería fecha de última menstruación, 12 Perfecto. del 10 de 2021, Inicio de relaciones sexuales, a los 17 años y... método anticonceptivo. método anticonceptivo de barrera, no siempre. Se realiza colposcopía y toma de extendido vaginal. Bien, fíjense que como antecedente importante acá tenemos esto, ¿sí? Usa método anticonceptivo de barrera, es decir, que usa preservativo, pero no lo usa siempre, ¿sí?
Fíjense, este es su extendido vaginal. ¿Qué le llama la atención de estas células? ¿A qué células se parecen? Parabasales. Bien, se parecen a las parabasales y hasta las basales, ¿sí? ¿Y cuántos años tiene esta paciente? 17. 35. 35, ¿sí? O sea, ¿es normal que veamos células basales o parabasales en una paciente de 35 años? No, todavía no. ¿Sí? Dijimos que las parabasales las podíamos ver en pacientes posmenopáusicas y las basales las veíamos en caso de que haya alguna patología, ¿sí? Estas células que vemos acá se llaman coilocitos, ¿sí? Que son células que están infectadas por el virus HPV, ¿sí? Ese virus lo que hace es infectar a las células de las capas basales, ¿sí? Y a medida que va progresando, esas células basales empiezan a proliferar y en el resto de los estratos vemos células similares a las de las capas basales, ¿sí? Que se llama, esto no hace falta que lo sepan igual, ¿eh? Es para charlar un poco de esto. Que se llaman coilocitos, ¿sí? Y lo que nos permite realizar un extendido vaginal es ver estas células cuando están presentes y todavía no hay cáncer, ¿sí? Porque estas células aparecen previo a que haya un cáncer de cervix, ¿sí? Por eso es súper importante realizarse los chequeos anuales o cada 3 años según las guías que siga ginecólogo o ginecóloga, ¿sí? Entonces, la realización del extendido vaginal nos permite ver estas lesiones precancerosas, ¿sí? Por eso es súper importante para lo que es la prevención del cáncer de cuello uterino, ¿sí? Y además, para la prevención tenemos algo que se llama prevención primaria, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es la prevención primaria del cáncer de cuello uterino? La prevención primaria es algo que se hace antes de tener la enfermedad. Todos ustedes seguro lo tienen. La vacuna, ¿no? Bien, la vacuna, ¿sí? La vacuna lo que hace es prevenir los tipos de HPV que son de alto riesgo, ¿sí? De alto riesgo para el cáncer cervical, ¿sí? Bien, la toma de extendido vaginal ya sería prevención secundaria, ¿sí? Porque ya hay algo de enfermedad, si es una lesión precancerosa, o sea que el virus ya está ahí, ¿sí? O sea, súper importante realizarse los controles y usar preservativos, porque el preservativo no solo previene el HPV y los embarazos, sino que previene todas las infecciones de transmisión sexual. ¿Está claro esto? Sí. Bien. Y el último preparado que vamos a ver es el preparado de mama, ¿sí? La mama va a estar formada por lóbulos, ¿sí? Es una glándula. Y vamos a diferenciar lo que es la mama inactiva de la mama activa o la mama durante la lactancia, ¿sí? Fíjense, esto que está en celeste corresponde a los lobulillos donde están las glándulas. Fíjense cómo varía desde la mama inactiva, en donde veo muy pocos lobulillos, ¿sí? Todo esto amarillo es tejido adiposo, o sea que acá tengo un montón, y la mama en lactancia, donde veo un montón de lobulillos, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un preparado de una mama activa. Todo esto que vemos acá son los lobulillos que están separados por tejido conectivo, ¿sí? Y si hacemos más aumento, vemos las glándulas formadas por los adenómeros y los conductos. ¿Qué tipo de adenómeros les parece que tiene esta glándula? Fíjense en la relación entre la luz y la pared. ¿Qué tipos de adenómeros vimos en las primeras clases? 3 tipos. Tubular. Alveolar Alveolar, tubular y acinar. Bien, y acinar, perfecto. Este tipo de adenómero, ¿cuál les parece que es? Tubular. En el tubular teníamos una relación luz-pared 1 a 1. Fíjense acá, todo esto es la luz, ¿sí? Y esto de acá es la pared. Acinar. ¿Puede ser alveolar? Bien, alveolar. Acuérdense que en la acinar teníamos una luz bien chiquitita, ¿sí? Estos adenómeros son alveolares, ¿sí? Tenemos una luz bien grande con una pared delgada, ¿sí? Y acá es muy difícil diferenciar lo que es adenómero de lo que es conducto,
¿sí? Pero tengan en cuenta que los adenómeros son de tipo alveolar, ¿sí? Y están revestidos por un epitelio cúbico simple. Y en algunos casos podemos encontrar rodeando a esos adenómeros esta célula que vemos acá, que es una célula mioepitelial, ¿sí? Que es un tipo de célula muscular que se encuentra entre el epitelio y la membrana basal, ¿sí? O sea que está por dentro de la membrana basal. Y ayuda, o sea, contrae el alveolo para la excreción de este líquido que vemos acá, que es la leche, ¿sí? Bien, y fíjense la diferencia de la mama esta que veíamos acá, llena de lobulillos, ¿sí? Con muy poquito tejido conectivo entre ellos, de esta mama que vemos acá, ¿sí? En donde lo que predomina es el tejido conectivo, ¿sí? Y vemos esto que vemos por acá, esto por acá, esto por acá y esto por acá, ¿sí? Esto que vemos acá tan grande son los conductos. Y esto que vemos acá, que acá tenemos un poquito más de aumento, corresponden a los alveolos, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia importante que hay. En la mama activa o en lactancia tenemos muy poquita cantidad de tejido conectivo con mucha cantidad de lobulillos, mientras que en la mama inactiva tenemos mucha cantidad de tejido conectivo y también vamos a tener mucha cantidad de tejido adiposo y muy poquita cantidad de lo que son los conductos y los adenómeros, ¿sí? La mama es estimulada durante el embarazo, durante el parto y después durante la succión del pezón del bebé por la prolactina y la oxitocina, ¿sí? Que son también dos hormonas que habíamos visto en la clase de endocrino. ¿Queda alguna duda con esto? No. No. Bien. Y acá les dejé un meme robado, ¿sí? Sí, de un resumen de lo que es el ciclo menstrual. ¿A quién se lo robaste? No voy a dar nombres. ¿Queda alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera agregar o decir alguien, alumno, alumna, docente?